agua, amigos, en el medio del desierto. Dicen que la propia Cleopatra usaba este lugar para venir a darse unos baños increíbles. ¡Wow! No me creo lo transparente del agua. Vamos, viste que tuve que meter el teléfono dentro del refrigerador. Increíble que sitios como este estén en medio del desierto. Es brutal. Buenos días, Ramón. Muy buenos días. ¿Qué andas haciendo? Estoy mirando aquí algunos fósiles que se han encontrado en Sigua. Miren, estas son conchas marinas, ¿no? Una evidencia interesante de lo que llaman la deriva continental. Ustedes saben que antes existía un supercontinente llamado Pangea. Y claro, ahora estamos en el medio del Sahara. Esto no puede estar aquí de forma racional si no se explica con la teoría de la deriva continental, ¿no? Entonces, fíjense esto. Wow, miren eso, qué cool. Está increíble. Está súper cool esto. Miren, ya yo ando subiéndoles video aquí para el canal justo hoy, que va a salir uno de los videos de Alicante. Y al mismo tiempo, bueno, vamos a ir a desayunar para comenzar el día de hoy. Y bueno, así amanece parte del oasis. Muy bonitas vistas, me gusta el estilo de las vistas, me gusta el estilo de las casas, el ambiente, de verdad, está siendo mi lugar favorito hasta el momento. Pero bueno, vamos a sentarnos a esperar que nos traigan el desayuno y yo mientras tanto les termino de subir este video. Falafel. Hola, buen día. Sí, y miren, ahora nos trajeron como un tomatito, Ponete al baño rápido. como con un yogur. Eso lo vas a... Miren, y además tomate, pepinillo y aceituna de desayuno. Chamo, ¿Preparado, Ramón? se ve bien. Bueno, Una miren, y mesa así así, se ve oído, una mesa de desayuno pancito. en un oasis en medio del desierto. Y no podía faltar el pancito, miren. Y así amanece el oasis, miren eso. Allá yo no sé si ustedes están viendo el agua, pero para allá vamos hoy. Bueno, esto es uno de los desayunos más diferentes que he comido porque, o sea, miren, tomate con yogur, frijol, pepinillo, aceituna, tomate, falafel, pan. Lo único que es similar son los huevitos, a lo que uno está acostumbrado. De momento ¿sí o sí. no? Angie, ¿qué tal? Muy rico, muy rico. ¿Ya probaste todo? No, solamente el tomate que es una mezcla con el full, pero esto está buenísimo. No sé qué es la salsa blanca. ¿Ustedes saben? Yogur. Como El yogur. yogur. Está buenísimo. Es como mayonesa. Parece mayonesa, exacto, pero no es mayonesa. Bueno, voy a probar primero este tomatito así solo, a ver qué tal. Está bien bueno, como un yogurcito ácido, pero le queda muy bien con el tomate. Voy a probar el full, que son como las habas grandotas. No es mi favorita, pero no está mal. Pero lo que pasa es que como para el desayuno como que no me pega mucho. O por lo menos no estoy acostumbrado. Y falafel, vamos a probar el falafel. Después lo voy a meter todo en un pan y lo voy a comer todo porque me provoca así. Falafel siempre está bueno. Siempre es una buena opción. Comiendo cosas nuevas, vamos a terminar de desayunar, nos terminamos de alistar y salimos a conocer este oasis hoy sí. Chicos, quería hacer esta pequeña pausa a esta aventura que apenas va a comenzar para recomendarles algo. Y es que precisamente si esta nueva aventura en Egipto me ha enseñado algo, es que debo practicar más mi inglés. Lo sé. Pero precisamente el hecho de estar de viaje constantemente no me permite pues hacer un curso de estos convencionales. Y es que pueden continuar trabajando y haciendo lo que más les gusta al mismo tiempo que aprenden idiomas. Y esto es posible gracias a la gente de Skyeng. Y lo que me gusta de Skyeng es que es fácil, es súper fácil, es muy interactivo. Y lo mejor de todo de aprender inglés con Skyeng es que lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo. Y eso a mí, miren, me viene fantástico porque además puedes elegir el día y la hora que mejor te convenga a ti. Pero ojo, esto no está nada más diseñado para personas viajeras como yo. Skyeng es una escuela online y también se enfoca si lo que necesitas es por cuestiones de trabajo o en la escuela o prepararte para un examen, porque tienen más de 115 cursos disponibles. Y además de todo esto, Skyeng no solo está pensado para adultos, también para niños a partir de 4 años. Si no tienes una computadora a la mano para poder hacer tu clase, no importa, con tener un teléfono móvil ya es suficiente porque descargas la aplicación de Skyeng y listo. Y además es completamente gratis. Y es que miren, si hay algo que me he dado cuenta en mis viajes es que saber inglés me ha salvado de situaciones en las que
pude haber gastado bastante dinero por el simple hecho de no saber inglés. Y ahora viene la mejor parte, y es que les conseguí un código promocional siguiendo el enlace que está en la descripción de este video y colocando Hello Gabriel 1, que es el código promocional, van a obtener 2 clases gratis al adquirir un paquete a partir de 8 clases. No se lo vayan a perder porque este código promocional solo estará válido hasta el 20 de octubre. Y mientras que sigo practicando mi inglés, ustedes van a continuar con la aventura de saber cómo es la vida en un oasis en el desierto del Sahara. Así que disfrútenlo. Bueno, viendo el vehículo en donde vamos a irnos, ya se puede saber que la aventura va a estar buena el día de hoy. ¿Qué tal? Bueno, miren, este es el lugar donde se celebra cada año en el mes de octubre y durante 3 días una celebración en el que vienen más o menos el 50% de la población total de aquí de Sigua para conmemorar desde hace 200 años la unión de los pueblos de este lugar. Y es que durante el mes de octubre de cada año se vienen para acá, montan sus carpas, hacen una gran comida y vienen a pasar 3 días de celebración. Eso sí, las mujeres de Sigua no son bienvenidas en esta celebración porque una vez que las mujeres se casan tienen que permanecer en su casa. No es bien visto que estén en celebraciones así luego de estar casadas. Y además vale acotar que después que se casan tienen que usar el velo. Ese velo que ustedes han estado viendo algunas mujeres que están totalmente cubiertas, bueno, ya son mujeres casadas y tienen que permanecer en casa el mayor tiempo posible. Miren, el estilo de las construcciones aquí es increíble. Vamos a entrar a una casa de estas que está por acá para que ustedes vean a detalle el lugar. Aquí tenemos un claro ejemplo. Fíjense que el techo es hecho con palma, el tronco de la palma, y luego le colocan allí bambú. Fíjense eso. Amigos y bienvenidos a Sigua, un oasis en el medio del desierto del Sahara. Y es que sí, chicos, aún no les he dicho en dónde me encuentro exactamente. Siempre les he dicho que estamos en un oasis, que estamos en medio del desierto del Sahara, pero no exactamente el lugar. Y sí, este lugar se llama Sigua y queda a aproximadamente 740 kilómetros de la capital, del Cairo, pero tan solo a 50 kilómetros de la frontera de Libia, un país que está ahorita en un conflicto bastante importante, pero este lugar, aunque está muy cerca de ese país, no le afecta en nada porque realmente llegar aquí es bastante difícil. Se tiene que atravesar el desierto del Sahara. Y es que antes de 1984, antes de que se construyera la carretera por la cual nosotros llegamos, la única forma de llegar aquí era atravesar el desierto y muy difícil era sin haber una carretera. El viaje desde el Cairo dura aproximadamente unas 12 horas, como ustedes vieron en la parte inicial de este video, y realmente es un viaje bastante largo a pesar de que está la carretera. No se hace tan pesado por el hecho de que la carretera siempre es recto, siempre se sigue derecho, pero sí que es muy largo. Nunca me imaginé estar en el medio del desierto del Sahara y encontrarme un verdadero oasis. Miren las palmeras allí, qué increíbles se ven. Además, que yo no sé si lo notan, pero eso de allí es agua. Agua, amigos, en el medio del desierto. Si me lo preguntan a mí, yo siempre pensé que este tipo de lugares solo se veía en las películas, era un mito, pero no, son reales y aquí se los estoy comprobando. Si se están preguntando cuántos años exactamente tiene este lugar, y aunque ya se los he dicho, debo volver a repetirlo, tiene más de 2000 años, y es que personajes históricos como Alejandro Magno vinieron a este lugar, así como Cleopatra, la propia Cleopatra. Que por cierto, hablándoles de Cleopatra, vamos a conocer la piscina de
Cleopatra. Y es que sí, dicen que la propia Cleopatra usaba este lugar para venir a darse unos baños increíbles. Así que ese lugar lo vamos a conocer durante el recorrido del video de hoy. Y como ustedes han podido ver durante lo que va de video, han visto que este lugar está poblado por personas, obviamente. Y es que aquí viven 25.000 personas. Así que el hecho de que esté en el medio del Sahara no quiere decir que no viva gente. Es increíble que todavía una civilización actual viva en medio del desierto del Sahara y hagan su vida como si nada. Pero este recorrido apenas comienza, así que vamos a nuestro siguiente punto. Y algo increíble que debo comentarles es que aquí hay señal telefónica sin ningún problema y corre bastante bien. Fíjense, yo estoy conectado aquí a internet y miren, me carga hasta mi canal de YouTube y todo sin ningún tipo de problema, miren. ¿Qué tal? Miren. Y esto que están viendo detrás de mí y al lado de mí son salinas, son lagos de sal. ¡Wow! Si aprovechan la sal, pues creo que sí. Ese camión va full de sal. ¿Qué? Todos los días 100 carros como ese, 100 camiones como ese. Va hacia Canadá, hacia América. Wow. Miren las montañas de sal allí, miren eso. Ya nos vamos a parar en uno de estos lagos para zambullirnos porque no podíamos dejar de hacerlo. Bueno, llegamos. Ahora sí vamos a ver esos lagos de cerca. Miren, lo primero que noto es el piso. Miren, son cristales de sal. Todo el piso es cristales de sal. ¡Qué increíble esto! ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla es el mundo! Miren esto. ¡Wow! Miren. ¡Qué brutal! No, miren. O sea, todo es sal. Miren esto, son piedras de sal, cristales de sal. ¡Wow! Ahora miren que aquí hay marcas de las excavadoras que se usa para extraer la sal. Miren esto aquí. ¡Wow! ¡Wow! No me creo lo transparente del agua. Y miren lo blanquito que son los bordes. Y entonces se ve increíble porque se ve demasiado limpio, transparente. ¡Wow! Parece un sueño. Miren, el guía nos está diciendo que esta piscina aquí de sal, por así decirle que es una piscina, porque esto es natural, luego de 8 meses, luego de que ustedes la ven así, ella vuelve a cerrar completa todo, el agua se va porque el agua se evapora y queda totalmente llena de sal. Y luego que eso pasa, vuelven otra vez con la excavadora a retirar toda la sal y llevársela. Entonces cada 8 meses esto se está volviendo de nuevo sal. Y parte de ese proceso de convertirse todo esto luego en sal lo pueden ver en la orilla, porque fíjense que se va cristalizando y va ocupando el espacio donde está el agua. Entonces todo esto se va cristalizando hasta que no queda agua y solo queda cristal de sal, solo queda sal a cambio del agua. Y ahora bueno, dejemos de hablar porque les tengo que contar algo acerca del porcentaje de sal que tiene eso y que va a hacer de esta zambullida algo totalmente especial. Así que me voy a cambiar para zambullirme allí. Acaban de decir un detalle importantísimo. Resulta que la sal aquí es tan extrema que no sirve de nada ponerte bloqueador solar. La sal lo destruye. Vas a agarrarte todo el sol. La sal lo destruye por completo. Wow. Así que bueno, no gasten en bloqueador entonces y manténganse a salvo lo más que puedan. Yo me voy a quitar esto porque toca. Amigos, estoy listo para entrar a una piscina en medio del desierto del Sahara y tenía que ser salada, no podía ser normal. Así que bueno, vamos a zambullirnos allá a ver qué tal está. ¿Estás listo, Gabriel? Siempre listo, Ramón. Angie, ¿lista? Sí, estoy Nos lanzamos ahí. Miren, yo voy a poner la cámara de acción. Vamos a prepararla. A ligarla que no se dañe, no sabemos, el agua está demasiado salada. Ahí vamos a darle, vamos a ver qué tal. Vamos a pasar de una a otra. Ay, ay, ay. Vamos a meternos. Va a meterme.
I can swim all? That one? Yeah? No. No? Because it's strong the salt. Ok, entonces Ay, dice Dios que, mío, dice que no nos podemos meter así. Yo quería lanzarme, pero no vamos a poder. No jump. Así que poco a poco. Poco a poco. Ay, está riquísima. Ok. Flota como que si estás parado encima de un balón. Mira, ¿cómo es la cosa? O sea, estás flotando como que si estoy encima de una pelota llena de aire que te empuja para arriba. Miren, es increíble. Yo subo los pies y, o sea, si metes la cara realmente es porque tú quieres, porque no es nada necesario. Realmente es un paraíso. Las piernas me pican un poquito porque el agua es muy salada. Si tuvieran un corte, alguna herida, pues les va a molestar muchísimo. Así es. Si vienen, eviten sumergir la cara porque las van a pasar mal. Mira, me voy solita para atrás. Es increíble. Me voy solita para atrás. Es increíble. Parece que tuviéramos un flotador en todo el cuerpo. Mira, el agua me impulsa a quedarme flotando. Miren, me así cayó siempre. unas gotas en la cara y no puedo abrir los ojos. Ajá. No puedo. Es imposible abrirlos. Tiene que venir el señor a echarle Mira, agua tienen que dulce. echarme agua porque si no, no se puede. Imposible abrir los ojos. Ahí. Es la única manera de volver a abrir los ojos porque si no, no puedes. Es demasiado salada. A ver, ¿qué tan salada es el agua si se lo están preguntando? Bueno, es 56% salada. El mar muerto es un 30 y pico %, así que es más salada que el mar muerto. Este lugar seguramente a muchas personas les será familiar porque han visto fotos así de un lugar con un agua increíble, con estos bordes así blancos. Sí, este lugar se hizo popular por algunas fotos en TikTok, en Instagram, de gente que ha venido y se ha puesto así a flotar. Miren qué fácil floto. Yo espero que se esté viendo, a ver. ¿Sí? Es bastante fácil de flotar, como ustedes pueden ver. Miren, me pongo así y se me suben los pies solos. Es difícil mantener el equilibrio porque flotas por todos lados. Entonces más bien tienes que hacer fuerza como para mantenerte abajo. ¿Qué tal, Angie? Bien, es difícil, realmente es difícil. Yo pienso que tratar uno de llegar al fondo no vas a poder, además que no es recomendable. Sí. Pero está muy fino, me gusta muchísimo el lugar. Nuestro guía dice que cuando nos salgamos y se seque el agua vamos a estar totalmente cubiertos de sal. Así que eso lo vamos a comprobar un momento. Y para los que no sepan por qué es que uno flota cuando el agua está muy salada, es porque la sal aumenta la densidad del agua y esto te hace poder flotar en ella. Entonces actúa como una especie, es como que si el agua se puso más gruesa, pues, por así decirlo. Algo así. Bueno, amigos, y ya estuvimos bañándonos un rato allí en ese mar salado. Para que ustedes entiendan mejor qué tan salado está, imagínense que ustedes tienen un vaso de agua y que el total de ese vaso de agua, 56% sea sal y el otro 44% sea agua. Así de salado es este mar que tienen allí detrás de mí. Miren, agua así y siento la sal en mi mano. A pesar que no se ve en este momento porque todavía estoy mojado, se siento la sal en mi cuerpo. Angie, ¿qué tal? Muy bien, salado, muy salado. Ay, mi chichi, ay. Bueno, ¿y qué les puedo comentar acerca de la experiencia única? No dejen de hacerlo si vienen porque es algo increíble, muy recomendado y además que van a tener unas fotos increíbles para el recuerdo. Las mías las pueden ver por mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _, no se las pueden perder porque están brutales. Y si aún no estás suscrito a este canal, aprovecho de decirte que te puedes suscribir, activar la campanita de notificaciones y así nunca te perderás un nuevo video. Y además es totalmente gratis y nosotros lo apreciamos demasiado. Y con una manito arriba, miren, no la puedo hacer completo porque tengo la mano llena de sal. Y con una manito arriba le estarás diciendo a YouTube que te gusta este contenido. A mí también me estarás diciendo que te gusta y así me ayudas a que este contenido lo vean más y más personas. Amor, ¿qué tal la experiencia? Maravillosa, realmente está increíble. Si vienen a Egipto, solo les va a costar unas 12 horas en autobús porque venir aquí de verdad es un must si vienen para acá, de verdad que sí. Bueno, miren, como quedé, alguien ya me está ayudando porque estaban adentro y pues no me podían ayudar a grabarme bien. Miren cómo quedé, lleno de sal. Miren la espalda. Miren el cabello, Por cierto, conseguí un sustituto de mi gel. Miren, el pelo me quedó súper tieso. No saben lo tieso que está.
Esto es lo que llamaríamos un manantial natural. Esta es la piscina de Cleopatra. Y es que aquí estuvo esa importante e histórica mujer y se bañó en algún momento en este lugar de aquí. Y ustedes se preguntarán cómo es que esa agua está allí. Bueno, primero que nada es agua dulce, no es agua salada, y por eso es que vinimos aquí para quitarnos toda esta sal de las salinas donde estuvimos hace un momento. Y el motivo por el cual eso está allí es sencillo, es que estamos muy por debajo del nivel del mar. Y esto es debido porque estamos muy cerca de las aguas subterráneas. Por eso es que en este oasis hay agua dulce. Y lo mejor de este sitio es que es tan popular que colocaron varios coffee shops, por ejemplo este que está aquí, tenemos otro por el lado de allá. Y bueno, miren, la gente viene a bañarse. Miren qué bien. Wow. Esto es un verdadero oasis. No me canso de repetirlo. Wow, qué increíble. ¡Ey, qué agradable se ve este lugar! ¡Wow! ¡Miren, qué bonito! Wow, miren, una mesita a nivel del suelo y tú te echas allí. ¿Qué tal? Really nice. Hi. Hi, how are you? Fine, are you? ¿Qué tal? Bellísimo. Muy bonito. Muy bonito. Está muy bonito y está súper fresco aquí adentro. Súper fresco. Bueno, antes de meternos a la piscina natural de Cleopatra, nos vamos a quitar primero la sal en unas duchas que tienen aquí en este coffee shop para poder estar un poquito más relajados. Nos vamos a tomar algo y luego de refrescarnos bien y estar sin la sal, pues allí sí nos disfrutamos de esa piscina natural. Miren, y no es la única. Miren allí, los chicos están bañándose en esta más pequeña y es que con este calor no los culpo de estar todo el día allí metidos. Llegó mi turno. Quitar esa agua salada. Uy, pensé que iba a estar fría el agua, pero no. Estás calientita. Está igual de caliente que afuera. Increíble, estoy chupando el agua que me sale del cabello y está saladísima. Hacía falta esto porque ya estaba así como tieso, como que no me podía mover. Así como si me hubiese, no sé, colocado arcilla. Bueno, ese baño estuvo refrescante. Y aquí hablando con locales, nos han dicho de que la única razón por la cual Cleopatra vino a este lugar es por los turistas. Realmente nunca estuvo aquí, simplemente es como una historia, una fábula. Nos los están confirmando justo ahora. Y es que sí, nos ha pasado muchas veces de que vamos a algún sitio turístico y se dicen muchas cosas increíbles del lugar acerca de personajes históricos que han estado allí y resulta que no, que es mentira y resulta que es simplemente para atraer al turismo. Pero yo creo que no hace falta decir eso para venir a este lugar porque está increíble con todas las cosas que se pueden hacer y con todas las cosas que se pueden encontrar. Ramón, ¿qué te pediste? Esto es una bebida ciguana tradicional. Tienes dátiles, leche, banana y no sé si algo más. Mira la florecita. A ver qué tal está. A ver. Y si te gusta, me pido una. No lo dudes. ¿Sí? No Sin lo duda dudes. alguna. No lo dudes. Miren el lugar donde hay para sentarse. ¿Qué tal? Miren estos chicos, unos de Libia, los otros son de aquí de Sigua. Y bueno, miren, se sientan ahí súper relajados, hablando, en grupo. No se ve bien, no se ve genial. El lugar está brutal. Bueno, miren, estamos hablando acerca de lo seguro que es Sigua o no. Y ellos me comentan que bueno, que muchas cosas se dicen en las noticias, que se dice que Sigua es muy inseguro por estar tan cerca de Libia y todo lo demás. Y es lo que pasa muchas veces en las noticias, que se dicen muchas cosas y cuando vienes aquí te das cuenta de que no es como lo pintan. No es que no pueda pasar nada, pero no es que estamos encontrando ejércitos con AK-47 por todos está lados. todo exageradísimo. Sí. Esto está tranquilísimo y ya ven, el lugar es una preciosidad. Y nosotros no es que andamos con escoltas, ni mucho menos. Para acá vinimos hasta por nuestra cuenta, sin guía. En el Cairo sí estuvimos con guía, pero aquí no, nada que ver. Nos adentramos aventurados completamente. A ver qué encontrábamos y mira, resulta que fue una gran serendipia. Sí, señor. Miren, yo quisiera estar aquí todo el día. Sí. Realmente. Está demasiado sabroso, fresco y la gente es muy agradable. Angie ya va a probar el juguito típico de aquí. Vamos a ver qué tal le parece. Está muy bueno, está súper diferente. Pero le siento un sabor banana, sabe a banana. Sí, tiene dátiles, tiene banana, tiene no sé qué más, tiene varios Café, ingredientes. se ve como café Sí, también. tiene un toquecito a café. Voy a probar el de Angie para ver. Está muy bueno. Está muy rico. No había probado nada parecido hasta el momento. Miren, tiene un dátil aquí. En vez de colocarle fresa o una naranja o no sé, alguna otra decoración que normalmente le ponen a los jugos por allá, es un dátil. Está genial. Voy a esperar el mío y bueno, descansamos un rato.
Llegó mi juguito finalmente. Muy rico realmente. Mira, Ramón, te estaban comentando que aquí se habla otra lengua, ¿no? Sí, aquí hablan un idioma berebere, un idioma beduino que se llama Siwi. Nada tiene que ver con el árabe. Estábamos preguntando aquí a unos locales y cuando lo hablan entre ellos, las personas que hablan árabe no entienden nada. Entonces, un idioma muy único. Bueno, Ramón se estaba tomando un mango con limón y lo probé y está buenísimo. Así que me pedí uno de mango solo porque está increíble el mango aquí. Así que gracias a esto podemos ver una mancha verde en el desierto. Esa es Angie grabándoles el video que van a ver en su canal de YouTube, que lo tienen en la descripción del video. Miren, vimos un billete de 1 libra egipcia que son muy raros de ver porque a la gente no les gusta que les paguen con 1 libra egipcia, prefieren las monedas. Y en el video de mis primeras impresiones no se las mostré, bueno, aquí lo tienen. ¿Qué tal? Que si hace calor aquí, pues miren, temperatura del iPhone debe disminuir antes de que puedas usarlo. ¿Qué tal? Lo van a poner dentro del refrigerador para que pueda poder usar el teléfono, porque si no, no se va a enfriar nunca. Miren. Miren, lo van a meter en una bolsa y lo van a poner dentro del refrigerador para que pueda enfriarse. Thank you. Me dicen que la vista desde arriba del coffee shop está increíble. Vamos a ver. Ya las escaleras están bellísimas. ¿Pasó, Ramón? Vamos, muy bonito. Ramón, ¿viste que tuve que meter el teléfono dentro del refrigerador? Sí, sí, normal. Yo lo tuve que meter esta mañana. Wow. Miren qué bonito está esto. Está más bonito que allá abajo. Miren qué tal. Wow. Y tenemos una vista increíble de la piscina allí. Algo que quiero que les quede claro es que todo esto está accesible al público. O sea, esto no es que es un resort que yo vine a quedarme. No, no, no. Esto está abierto al público en general. Aquí vienen los locales a divertirse, a bañarse. Esto es gratis totalmente bañarse allí. O sea, increíble. Los jugos nos costaron 30 libras egipcias cada uno, sin importar cuál era. Así que muy barato realmente también por estar aquí en medio de la nada, en esta comodidad, me parece brutal. Llegó el momento, me voy a lanzar. Allá voy. Esta agua sí está más fría, obviamente es agua dulce. ¿Qué tan hondo está? No lo sé y tampoco lo quiero averiguar. Llegas a cansarte porque no hay donde poner los pies, a menos que sean las escaleras por donde bajas. Aquí está mi amigo de Libia, por aquí anda. Increíble que sitios como este estén en medio del desierto. Es brutal, o sea, esta agua es natural de aquí. Estamos a 13 metros bajo el nivel del mar. Miren, yo no sé si se llega a notar, pero a veces vemos burbujas, columnas de burbujas de agua que suben. Eso es por donde viene el agua, ya que es subterránea. Esta piscina natural se llena, obviamente, naturalmente, a través de agua que viene por debajo. Y al estar por debajo del nivel del mar, está más cerca del agua subterránea y por eso es que se forman estos manantiales naturales. Miren, este es el templo de Amón, o lo que queda de él. Muchas de las piezas que se utilizaron en la mezquita que vimos en la parte de la ciudad fueron tomadas de aquí. Miren, allá está Ramón grabándoles un video para su canal sobre sitios históricos y entre ellos está el templo de Amón. Así que si quieren saber detalles acerca de este lugar, sobre su historia, pues tienen que ir al canal de Ramón. Yo entre tanto me voy a deleitar con estas vistas. Además el color de la arena, brutal. Voy a acercarme un poco para ver más de cerca porque Ramón me está diciendo que tiene jeroglíficos.
Y hemos llegado al otro punto bastante importante aquí en Siwa y es el templo del oráculo. En este lugar estuvo Alejandro Magno, Alejandro el Grande, así que si quieren conocer la historia del por qué, tienen que ir al canal de Ramón porque se los está contando a detalle. Además de Angie también les está haciendo un video bastante interesante de nuestra visita aquí en Siwa. Bueno, para entrar al templo del oráculo hay que pagar 50 libras egipcias por persona. Tienen allí el lugar donde las compran justo al frente y luego es adentrarse allí y descubrir los secretos que esconde este lugar. Bueno, estamos entrando al templo del oráculo de Amón, un histórico sitio poco conocido realmente, pero muy importante en la historia también. Las vistas son increíbles, miren esto. Wow. Y bueno, desde aquí, desde el oráculo, también podemos ver una gran vista de toda Siwa. Miren eso. Y allá se logran ver las salinas de donde venimos. Allá está al fondo. Pero vean que nos rodea tan solo el desierto. Además de las palmas que ustedes ven aquí, luego de las palmas no hay nada. Algunas evidencias que nos siguen demostrando que todo este lugar en algún momento estuvo bajo el mar antes de todo esto ser construido es que lo que utilizaron para construir los diferentes templos, miren, hay fósiles, vean eso, y son fáciles de conseguir. Ahí hay uno, aquí hay otro, miren, aquí hay justo otro, está uno aquí, está el otro aquí. De caña, ayer nos gustó mucho y nos van a vender una botella de estas por 20 libras egipcias porque esos vasitos con este calor no da. Miren, el chico está preparando ya de la caña y ya no esperamos más por tomar eso. Miren la máquina, meten por allí la caña y ya les va sacando el jugo ahí. Está bastante bien moderno. Está preparado para todo. Very nice. Thank you. Hoy si no se me va a acabar rápido. No necesitaba esto. Miren, hoy si no se va a acabar. Bueno, hemos llegado de nuevo a nuestro hotel porque, miren, el calor a esta hora es horripilante. Son casi las 4 de la tarde y todo el mundo se viene a refrescar a su hogar. Y después que baje el sol, como eso de las 6 de la tarde, pues salimos de nuevo. Así que bueno, nos toca descansar un rato y más tarde salimos y continuamos con este recorrido. Bueno, vamos de salida nuevamente bajo el sol. Es momento de andar otra vez. Se bañó, pero se bañó. Miren, y llegamos a otro manantial. Este es diferente del que estábamos, un poco más pequeño. Pero miren, aquí podemos ver, como no hay nadie, por dónde le entra el agua. Miren las burbujas allí. Y ahí podemos notar cómo es que esto es posible. ¿Qué tal? You can try. Nice. Sugar. Eat. Yes. Dale, Ramón, no tengas miedo. I eat because I eat to try. Cold, Shrey, cold.
You have little sugar. It was just nice, but now it looks ¿Qué tal, Ramón? Es como un caramelo masticable. Se queda pegado a los dientes, pero es dulce. Y dice que lo preparan en jugo tanto para cuando es Ramadán y cuando no es Ramadán. Exactamente, O sea, sí, en sí, cualquier época. Te toca. A ver, me toca. Miren, es duro, totalmente tieso por fuera. Vamos a ver. Sabe un poquito a dátil, pero con ligero. menos carnita. Sí, sí, sí. Y menos dulce. Ujú, se pega a los dientes, ¿no? La pepa no como una se come. semillita. Bueno, y esperamos venir a este lugar a esta hora porque si veníamos muy temprano el sol estaba demasiado fuerte. Entonces, fíjense esta vista que se tiene aquí. Él dice que hay mesas allí al fondo. Tienes la vista a esta laguna aquí. Ay, Hi. Hi, how are you? welcome. Are you? Very good. Wow, miren esta vista. Esto si no es el paraíso, está muy, muy cerca de serlo. Pasaría creo que toda la tarde allí sentado viendo el sol ponerse allí. Miren, allí haciéndole unas escenitas bonitas en su video. Angie, ¿qué te parece el lugar? Está increíble. Nos prometieron un lugar bonito para ver el atardecer, nosotros no lo pedimos. Bueno, está bien, vamos. Sin palabras. Sin palabras. Realmente nunca nos imaginamos que iba a ser un lugar con estas características. Y más que mesas, vean, tienen sillas como que si esto fuera un teatro, porque para eso vienen las personas a ver el atardecer. Y miren aquí, depende. O sea, si quieren sentarse, allá están las sillitas. Pero si quieren estar echados en la arena, también tienen unas alfombras aquí con una pequeña mesa por si te quieres tomar algo mientras que ves la puesta de sol. Sin palabras. Bueno, si les soy sincero, cuando escuché hablar de este sitio y me dijeron que era un oasis en medio del desierto, cuando se me vino a la cabeza la imagen, o sea, la imagen que se me vino a la cabeza, mejor dicho, era esta, así tal cual. O sea, estar en medio del desierto del Sahara y que exista un lugar así, que luzca así. ¡Wow! Y es que tienen que analizarlo y pensar que simplemente alrededor de allá donde se va la vista de las palmeras y eso, solo es desierto, o sea, estamos rodeados de desierto. Y que esto esté aquí, me vuela la cabeza. Bueno, una de las actividades que pueden hacer es ir en estos botes y te llevan hacia allá. Y nada, ven desde aquel ángulo la isla de este lado. Miren, tienen unos banquitos así como en el muelle, allí, aquí, y ahí esos chamos se están poniendo allá. Genial, ¿no? Está brutal. Bueno, al terminar la puesta de sol, vamos a ir hacia el centro de la ciudad para hacer un pequeño recorrido porque realmente no lo hemos recorrido a pie. A ver qué tanto podemos conseguir, cenar algo quizás. Y el día de mañana nos esperan muchísimas aventuras divertidas. Estamos planificando un día único, nuevas experiencias en este lugar, porque hay muchas actividades que hacer y la vamos a estar haciendo el día de mañana. Yo no sé si este video me va a salir de varias partes porque es que no quiero dejar de llevarles todos los detalles, tampoco quiero hacer videos tan largos. Ya de por sí este video seguramente es la segunda parte y seguramente ya dura 40 minutos o más. Pero es que últimamente los videos que estoy haciendo son muy largos porque es que me enfoco en detallarles todo lo que pueden hacer en los diferentes lugares. Me enfoco en detallarles cómo lo pueden hacer, cuánto les va a costar,
todo, y eso lleva mucho tiempo y trato de resumírselos lo más posible sin que se pierdan de detalles. Así que bueno, nada, vamos a ver entonces cuánto más estamos aquí y continuamos. Miren chicos, me conseguí a un mexicano en Sigua. O sea, ustedes saben las probabilidades que hay de que uno se consiga gente que habla español en un lugar tan retirado. Bueno, aquí está Max. Max, ¿cómo estás? Muy bien. Pues acabamos de llegar apenas a Sigua. ¿De qué parte de México eres? De la Ciudad de México. Ah, de la Ciudad de México, la conozco bastante bien. ¿Sí? He ido como 3-4 veces ya. ¿Te gusta? Es mi ciudad favorita. Discúlpenme los de las otras ciudades, pero realmente es mi ciudad favorita. Es muy grande igual. Sí. Muy grande. Y nada, ¿cuántos días te vas a quedar en Sigua? Pues como tres días nos quedamos. 3 días. Sí. De momento, ¿cuál ha sido tu lugar favorito? Pues la verdad, Alejandría está muy bonito. ¿Sí? Alejandría es muy bonito. Todavía no lo conozco. De aquí de Sigua arrancamos para Alejandría. Ya conozco el Cairo. Si no se han visto esos videos, tienen que ir a verlos. Y después vamos a ver qué nos recomienda Max. ¿Qué nos recomiendas en Alejandría? Pues está la Citadela, ¿Sí? está hermosa. Por el atardecer, bellísima. Bien. Y allá al lado hay unos restaurantes súper bonitos para ver el atardecer. Brutal. Muy bonito. Bueno, para allá vamos. Max, gracias. Que la sigan Un placer. pasando bien. Y bueno, nos vemos por ahí en Ciudad de México seguramente. Claro. Chao. Bienvenidos todos. Chao. Llegamos a donde vamos a comer, a donde vamos a cenar. Ya yo tenía hambre. Raro en mí, ¿no? Oh, miren, tenemos la opción de fuera y tenemos la opción de dentro. Miren, ¿qué harían ustedes? ¿Qué escogerían? ¿Este lugar así o este lugar al aire libre? Sí les comento que apenas me asomé se siente el calor aquí adentro. Eso sí. Miren, yo pedí ternera con tajín y salas. Small cow. Thank you. Pero podemos pararnos por ahí para preguntar. Miren, este es el mío, mi ensaladita. El tuyo era tahini. pato, ¿no? El mío era pato ya. Duck. Ramón pidió pato. Me trajeron una bandeja entera de comida. Miren eso. Oh, miren el pollo. Wow. It's really nice. Y lo mío, miren, chicken, todo esto. Wow. Lástima que no nos pusimos. Terminó de escapar, pero se ve bastante caro. Uy, está caliente. Eso sí. Ya trae. Esta es mi carne, mi ensalada, mi tahini y el pan. Yo voy a hacerme un shawarma aquí. Obviamente. Miren, en los videos de TikTok que me han salido estando aquí en Egipto, todos abren el pan así, entonces yo lo voy a rellenar así. ¿Qué tal? La carne se deshace, ¿ok? Se deshace. Y adentro. Provechito. Muy bueno. Como te venden las aceitunas aquí y las especias. ¿Qué tal? Muy bonito este negocio. Me gusta. Miren, huele mucho a especias, como a inciensos, como productos naturales. Y te venden así los dátiles. Miren, son riquísimos. Muy ricos los dátiles aquí. Miren, estamos explorando la Medina. Y miren aquí la panadería. Esto me encanta verlo, no sé por qué. Miren eso abombadito ahí recién salido del horno. Miren eso allá. Miren cómo se abomba. Y después, a lo que se enfría, miren, lo meten en bolsas así recién hecho. Oh. Miren, aquí venden hasta bicicletas, motos, miren. ¿Qué tal? Hay de todo. Esa moto está nuevecita. Mira, Angie está comprando un acondicionador, 30 libras egipcias en una farmacia, que por cierto, hay farmacia y se consigue de todo. Por si acaso, lo tengan en cuenta, hay. ¿Ustedes habían visto una oficina de Vodafone o en este caso de una línea telefónica, de una compañía telefónica móvil? Bueno, aquí en Sigua la hay. Miren, es una camioneta, está la oficina allí. Me imagino que se ponen a donde la necesitan y tiene hasta aire acondicionado. Miren allí el aire acondicionado. ¿Qué tal? Ah, bueno. Y yo me pregunto si es que lo dejan allí los locales para la gente que pase con muchísimo calor. Entonces tú te sirves tu agüita y sigues tu camino, o tendrán otra función. Eso también hay que preguntarlo. Eso también hay que averiguarlo. Bueno, dejé que no lo dijera porque es mi misma duda. ¿Qué harán? La taza está amarrada, o sea que lo dejan ahí siempre. Mira, allá van 3, 4, 5 niños montados en esa moto. 5. Van 5.
Bueno, decidimos regresar al hotel a pie desde el centro y desde el lugar donde estábamos comiendo. Y lo que hemos notado es que la gente está mucho más activa de noche. Salimos temprano y así por esta parte igual y no hay nadie en la calle. Entonces, claro, por el calor la gente se guarda durante el día y en la noche es que más se activa el lugar. Otra cosa que me di cuenta es que muchas personas, tanto fuera de sus negocios como de sus casas, ponen como una especie de alfombra y ahí se sientan en el piso y se ponen a pasar el rato, están con la familia, se ponen a beber té, es lo que más he visto. Y supongo que también tiene que ver con el tema de la temperatura, porque creo entender que durante la noche, en lo que baja la temperatura, aquí puede que esté más fresco que inclusive dentro de la casa, si no tienes un aire acondicionado. Entonces miren, cosas que uno va aprendiendo si caminas un poco. Y llegamos al hotel para culminar el día de hoy. Es una montaña rusa dentro de un carro encima de la arena. Esta sí está siendo mi primera vez en el desierto del Sahara como tal, en medio del desierto. Miren esto. ¡Oh! ¡Miren eso! ¡Wow! Un pequeño oasis dentro de un oasis. Si no los trajimos a sitios increíbles y únicos en el mundo,